Hola, qué inmensa alegría dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este nuevo análisis. Hola, qué gusto estar aquí de nuevo para desmenuzar un texto tan rico. El gusto es nuestro. Y para empezar hoy, quiero de todo corazón desear a quienes nos escuchan que tengan un día y una semana grandemente bendecidos por Dios. Amén a eso. Es una hermosa forma de arrancar. Totalmente, porque hoy tenemos sobre la mesa un estudio que, honestamente, es fascinante por su complejidad humana y teológica. Sí, vamos a sumergirnos profundamente en el capítulo 26 del libro del Génesis. Así es, y para no perdernos ningún matiz histórico o cultural, hemos estado revisando a fondo las notas eruditas de dos fuentes que son excepcionales. Exacto. Nos apoyamos en la Biblia de Estudio Holman y en la Biblia de Estudio Nueva Almeida actualizada. Que son una maravilla para este tipo de textos, porque es un pasaje denso, lleno de intriga antigua, pero que refleja dinámicas increíblemente modernas. Y el propósito central de nuestra conversación de hoy es desentrañar esos hilos que a menudo pasamos por alto en una lectura rápida. Claro, como cuando leemos por encima y no vemos el panorama completo. Precisamente. Vamos a observar cómo los patrones de conducta familiares se repiten casi intactos de una generación a otra. Es que es como verse en un espejo. Totalmente. Y también analizaremos la intensa economía de supervivencia del mundo antiguo, lo que podríamos definir como una verdadera guerra por el agua. Que es un temazo. Sí. Y por supuesto, abordaremos esa compleja dinámica social que surge cuando el éxito y la prosperidad de una persona pues comienzan a incomodar profundamente a la estructura de poder local. Y fíjate que para nuestra audiencia creo que el gancho de hoy está en los detalles súper sutiles del texto hebreo. Ah, el juego de palabras. Exacto. Vamos a ver cómo una mentira generacional casi idéntica a la del pasado es desmantelada no por una gran confrontación bélica, sino por un descuido romántico. Es una escena casi cinematográfica. Sí, y por un juego de palabras milenario que los dejó completamente al descubierto. Es brillante cómo la narrativa antigua entreteje estas cosas. Es un relato que no escatima en mostrar las virtudes, pero tampoco las grandes fallas de sus protagonistas. No los idealiza. Para nada. Y entrando ya en materia, el contexto que nos dan nuestras fuentes nos sitúa en medio de una hambruna severa. Una crisis climática y económica de la época. Exacto. El texto hace la aclaración inmediata de que esta crisis no es la misma que ocurrió en los días de Abraham. Pero la situación, digamos, empuja a Isaac a tomar decisiones drásticas de supervivencia. Porque lo lógico, la jugada geopolítica habitual en esa época para cualquier habitante de Canaán era emigrar a Egipto. Claro, el Nilo siempre salvaba el día. Así es. El Valle del Nilo solía ser inmune a las sequías regionales. Sin embargo, Isaac termina moviéndose a Gerar. Que era territorio filisteo. Territorio filisteo bajo el dominio del rey Abimelech. Y esto pasa porque hay una intervención directa que frena en seco sus planes de ir a Egipto. Y esa intervención es fundamental para entender todo el capítulo, ¿no? Absolutamente. Dios le ordena explícitamente a Isaac que no baje a Egipto. Es una prueba de obediencia que contrasta con las acciones pasadas de su padre. Le pide que se quede como forastero en esa tierra específica. Y es aquí donde los eruditos de nuestras dos fuentes subrayan un punto teológico vital. Se produce la reiteración del pacto. Una confirmación directa. Sí, Dios le promete a Isaac la tierra, una descendencia tan inmensa como las estrellas y la bendición para todas las naciones a través de su linaje. Pero lo interesante aquí es la justificación legal de esa promesa, por así decirlo. Exacto. El texto enfatiza que esta bendición se confirma explícitamente debido a la obediencia previa de Abraham. O sea, por su obediencia a los mandatos y las leyes divinas. Correcto. Es la transferencia formal de un pacto incondicional, pero que es validado por una fidelidad histórica. Lo cual hace que lo que ocurre a continuación sea casi trágico o al menos profundamente irónico. Es una desconexión total. Total. Isaac acaba de recibir la confirmación del creador del universo de que estará con él y lo bendecirá. Y sin embargo, el miedo humano toma el control. Al instalarse en Gerar, los hombres del lugar empiezan a preguntar por su esposa, Rebeca.
que sabemos que era muy hermosa. Y viendo los paralelos narrativos, es increíble que Isaac cometa el mismo y exacto error que su padre. La misma mentira. Exacto. Por terror a ser asesinado debido a la belleza de Rebeca, él declara que ella es su hermana. Es un instinto de autopreservación, pero refleja la vulnerabilidad real de los forasteros, seminómadas, en estas ciudades-estado antiguas. ¿No tenían ninguna protección legal? Ninguna. No tenían derechos civiles. Si un rey o un noble local deseaba a la esposa de un forastero, el asesinato del esposo era prácticamente un trámite burocrático más. ¿Una locura? ¿Sí? E Isaac adopta esta misma artimaña de su padre, confiando en una estrategia humana en lugar de descansar en la promesa divina que acababa de recibir días antes. Muestra cómo los traumas o los mecanismos de defensa familiares se heredan, se repiten sin pensarlo. Es un patrón psicológico fascinante que las notas de estudio resaltan muy bien. Pero claro, sostener una mentira así, viviendo bajo el mismo techo como esposos, es súper complicado. Inevitablemente iban a cometer un error. Y leyendo las notas de estudio, me voló la cabeza el detalle de cómo son descubiertos. Porque Abimelech no se entera por una red de espionaje o por un chisme de los sirvientes. No, es mucho más casual. Los descubre simplemente al asomarse por una ventana. Y resulta que el texto hebreo original utiliza un juego de palabras brillante aquí, para describir la escena. Algo que las traducciones al español a veces no logran capturar del todo. Exacto, ¿nos puedes explicar un poco esa raíz hebrea? Claro, es uno de los recursos literarios más ricos de este pasaje. El nombre de Isaac, que en hebreo es Yitzhak, significa literalmente él ríe. Ok, él ríe. Y cuando Abimelech mira por la ventana, el verbo que utiliza el narrador para describir lo que Isaac le estaba haciendo a Rebeca es metzajek. Que deriva de la misma raíz. Exactamente. A menudo se traduce como acariciando, jugando o riendo. Pero en el contexto de la gramática hebrea, específicamente en esta forma intensiva, denota un juego íntimo. Caricias de naturaleza claramente marital. Así es decir, Abimelech vio a Isaac isaqueando con Rebeca. Me encanta esa forma de ponerlo, isaqueando. Es que no era la interacción de dos hermanos, era una intimidad inconfundible que delató instantáneamente toda la farsa. Quedaron descubiertos infragante. Y la reacción de Abimelech es de un pánico y una indignación absolutos. Manda llamar a Isaac y lo reprende, pero duramente. Porque el rey entiende el peso de la culpa corporativa en el mundo antiguo. Totalmente. Le reclama que si algún hombre del pueblo se hubiera acostado con Rebeca creyendo que era soltera, habría traído una maldición y una culpa inmensa sobre toda la nación filistea. Es fascinante cómo el rey pagano termina dándole una lección de moralidad al heredero del pacto. Es una de esas grandes ironías del texto que los comentaristas destacan con mucha frecuencia. El patriarca falla en su integridad por miedo y es el monarca extranjero quien protege el orden moral. Pero la resolución de este conflicto es lo que realmente moldea el futuro de Isaac en esa región, ¿no? Así es. Abimelech, consciente del peligro espiritual y social, emite un edicto real, una ley de protección absoluta. Decreta que cualquiera que toque a Isaac o a su mujer será condenado a muerte. Y esa misma protección real, por irónica que parezca, es precisamente lo que le otorga a Isaac la seguridad necesaria para establecerse. Deja de huir y empieza a invertir en la tierra. Y los resultados de esa inversión agrícola son los que desatan el siguiente gran conflicto. Porque recordemos que estaban en una tierra golpeada por la sequía. Y aún así, Isaac siembra y en ese mismo año cosecha a 100 por 1. Hay que poner ese número en su contexto histórico para dimensionar el impacto real. Porque suena bien, pero ¿qué tan extraordinario era en esa época? Muchísimo. En las prácticas agrícolas del antiguo Medio Oriente, un rendimiento de 10 o 20 por 1 ya se consideraba una cosecha excepcionalmente buena. Entonces, 100 por 1. Bíblica. ¡Wow! O sea, Isaac no solo sobrevive a la hambruna temporal, sino que acumula un capital inmenso. Inmenso. El texto describe que adquiere grandes rebaños de ovejas, hatos de vacas y una enorme cantidad de sirvientes. Pasa de ser un refugiado acomodado a convertirse en una especie de corporación multinacional en medio del territorio filisteo.
Lo que nos hace pensar inmediatamente en las dinámicas de poder y en la naturaleza humana básica. Claro, la envidia. Exacto. Cuando un forastero tiene un éxito tan aplastante frente a una población local que probablemente apenas estaba logrando cosechas de subsistencia por la hambruna, la envidia no tarda en aparecer. Y hay que recalcar que no es una envidia pasiva. Los filisteos comienzan a ver a Isaac como una amenaza real y recurren al sabotaje directo. Y la táctica que eligen es muy brutal para la época. Llenan de tierra todos los pozos que los sirvientes de Abraham, el padre de Isaac, habían cavado en el pasado. Para entender la gravedad de esto, debemos recordar que en el desierto del Néguev y las regiones aledañas, el agua es la moneda de cambio más valiosa. Es la vida misma. Literalmente, los pozos no eran simples agujeros en la arena, requerían excavar profundamente a través de roca caliza, eran proezas de ingeniería. Y legalmente también tenían un peso, ¿verdad? Muchísimo peso. Funcionaban como marcadores de propiedad y reclamos territoriales. Llenar un pozo de tierra y escombros requería un esfuerzo físico considerable. No era un simple acto de vandalismo al azar. Para nada. Era una declaración de guerra económica. Cegar los pozos era la forma antigua de anular un título de propiedad, privar a los rebaños de su sustento y forzar el desplazamiento de una población. Estaban intentando asfixiar su economía desde la raíz. Así es, y la tensión social llega a tal punto de ebullición que el propio rey Abimelec tiene que intervenir de nuevo. El mismo que le había otorgado inmunidad poco tiempo atrás. Pero esta vez no hay protección. Hay una orden de expulsión directa. Le dice a Isaac que se vaya porque se ha vuelto mucho más poderoso que ellos. Es una admisión clarísima de que la prosperidad de Isaac ya no era solo una molestia para los vecinos, sino un asunto de seguridad nacional para el Estado filisteo. Lo cual lo pone en un dilema tremendo. Isaac tiene el poderío económico y con tantos sirvientes probablemente tenía la fuerza numérica para presentar batalla. Podría haber reclamado sus derechos sobre esa tierra por la fuerza. Sin embargo, elige un camino completamente distinto. La manera en que maneja esta expulsión revela un rasgo de carácter muy particular en él. Prioriza la resiliencia y la evasión del conflicto bélico por encima de la vindicación personal. Y obedece. Recoge su inmenso campamento y se traslada al valle de Gerar. Y fíjate que la primera acción que toma al llegar allí es profundamente simbólica y estratégica. En lugar de limitarse a cavar pozos nuevos, decide ir a lo seguro. Reabre los antiguos pozos de agua que su padre había excavado y que los filisteos habían bloqueado. Y el detalle clave que mencionan nuestras fuentes es que Isaac les pone exactamente los mismos nombres que su padre les había dado. Y esto no es solo nostalgia familiar, ¿verdad? O sea, tiene un peso legal. Absolutamente. Nombrar o renombrar algo en el antiguo Cercano Oriente es un acto de soberanía y de reclamo de propiedad. Claro, al limpiar la tierra de los pozos y restaurar sus nombres originales, Isaac está haciendo una declaración legal pública. Está diciendo, estoy reclamando la herencia legítima de mi padre. Estos recursos nos pertenecen por derecho histórico. Es una manera pacífica, pero muy firme de mantener su posición sin alzar una sola espada. Sin embargo, la geografía dicta la política, y el agua corriente es el recurso más disputado. Sí, porque cuando los sirvientes de Isaac cavan en el valle y descubren un pozo de aguas vivas, es decir, agua de manantial, no solo agua de lluvia estancada, los pastores locales de Gerar inician un litigio inmediato. Reclaman que el agua es de ellos por derecho territorial, porque están en su valle. Y aquí es donde vemos que los nombres que Isaac otorga a los pozos nuevos se convierten en una especie de bitácora emocional de todo el conflicto. Sí. Al primer pozo disputado lo llama Esejec, Que según las fuentes se traduce directamente como contienda o disputa. refleja la naturaleza jurídica del enfrentamiento. Los locales impugnaron su derecho al agua en ese lugar. Y en lugar de ir a la guerra por ese pozo, Isaac prefiere ceder. Se mueven, cavan un segundo pozo y la historia se repite. Vuelven a pelear por él. Y a este segundo pozo lo llama Sitna. Que implica una escalada en la agresividad, ¿no? Mucho mayor. Sitna significa enemistad, odio u hostilidad. De hecho, de la misma raíz hebrea proviene la palabra Satanás, el adversario. ¡Wow! Sí, la disputa legal del primer pozo se había transformado ya en un odio abierto y visceral. Pero de nuevo, Isaac toma la decisión de no devolver el golpe. Se aleja aún más, cava un tercer pozo y esta vez finalmente no hay confrontación. Nadie reclama el agua. Y a este lugar pacífico lo llama Rehobot. Rehobot es una declaración de alivio puro.
Significa lugares amplios o ensanchamiento. Y la declaración que hace Isaac al nombrar este pozo encapsula su teología en ese momento. Él dice, ahora el Señor nos ha dado amplitud y prosperaremos en la tierra. Reconoce que la paz y el espacio para crecer no vinieron por ganar los litigios anteriores. Sino por la providencia de Dios al abrirles un territorio libre de disputas. Y me parece vital detenernos un segundo para asimilar la lección práctica aquí para nuestra audiencia. A menudo nos enfrascamos en discusiones eternas. Nos aferramos a tener la razón. Nos aferramos a nuestros propios pozos de Esek y Sitná, desgastándonos en entornos llenos de contienda y hostilidad por puro orgullo. Y la resiliencia de Isaac nos muestra que, a veces, ceder un derecho legítimo y tener el coraje de seguir caminando hacia adelante es el único camino para encontrar nuestro Rehovot. Elegir no pelear puede ser la decisión más fuerte y expansiva que alguien pueda tomar. Y fíjate que es una filosofía de no resistencia que, curiosamente, termina cimentando su poder en toda la región. Porque esa postura pacífica y constante prepara el escenario para un giro diplomático inesperado. Así es. Isaac deja ese valle y sube a Beerseba, que era un lugar sagrado en la historia de su familia. Y esa misma noche Dios se le aparece nuevamente. El mensaje es de profundo consuelo. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y la respuesta de Isaac es adorar. Construye un altar, invoca el nombre del Señor y planta su tienda. Parece haber encontrado finalmente su anclaje. Y es justo entonces cuando ocurre algo casi cómico por la inversión de los roles de poder. Abimelech decide visitarlo. El mismo monarca que lo había echado de sus tierras por considerarlo demasiado poderoso, decide hacer el viaje desde Gerar hasta Beerseba para buscarlo. Y no va solo. En una visita de cortesía, claro está. Llega acompañado de su asesor principal, Ahuzat, y de Ficol. Y las notas de estudio sugieren que Ficol no es simplemente un nombre, ¿verdad? No. Las fuentes, como la Biblia NAEA, sugieren que es un título oficial. Es el equivalente al comandante supremo de las Fuerzas Armadas Filisteas. O sea, esta delegación tiene todo el peso de una cumbre geopolítica. Totalmente. Isaac los recibe y con toda la justificación del mundo les pregunta directamente: ¿a qué vienen? Si me odian y me echaron de entre ustedes. Y la respuesta de los líderes filisteos revela el verdadero impacto que la actitud de Isaac ha tenido en ellos. Le confiesan que han visto claramente que el Señor está con él. Es una confesión de temor disfrazada de diplomacia. Exacto. El análisis del contexto histórico sugiere que Abimelech y su general estaban aterrados. Observaron cómo Isaac soportó el acoso, cómo se fortaleció en el valle y cómo su prosperidad nunca se detuvo. A pesar de haber perdido sus pozos una y otra vez. Se dieron cuenta de que Isaac tenía la riqueza para financiar un ejército privado y, lo que es más importante, el evidente favor divino. Temían que, una vez establecido y seguro en Beerseba, Isaac decidiera vengarse de ellos. De no agresión. Quieren atarlo legalmente para que no los ataque en el futuro. Y nuevamente la reacción de Isaac es de una mansedumbre extraordinaria. Pudiendo aprovechar el miedo de sus adversarios para humillarlos o exigir reparaciones económicas por los pozos robados, decide prepararles un banquete. Comen y beben juntos, sellando el pacto de paz según las antiguas costumbres. A la mañana siguiente realizan el juramento formal y él los despide en paz. Es una victoria diplomática impecable. Y para coronar este triunfo, ese mismo día sus sirvientes llegan para informarle que han encontrado agua en un nuevo pozo. El nombramiento de este pozo cierra un círculo teológico y geográfico perfecto. Isaac lo llama Seba, que en hebreo tiene una doble resonancia muy interesante. Suena como juramento y también como el número 7. Que se traduce como pozo del juramento o pozo de los 7. Es una validación definitiva de su permanencia y sus derechos sobre esa tierra, confirmada tanto por el tratado con la superpotencia local como por la provisión de agua. Llegados a este punto, la historia parece concluir con un final de absoluta plenitud. Isaac tiene riqueza incalculable, agua abundante, el favor explícito de Dios y ha logrado someter pacíficamente a la nación que lo oprimía. Pero el texto del Génesis es brutalmente honesto. No nos permite quedarnos con una imagen idealizada. Para nada.
En los últimos versículos del capítulo, la narrativa da un giro drástico y nos golpea con una realidad sombría dentro de su propia tienda. El narrador hace un salto cronológico para enfocarse en Esaú, el hijo mayor de Isaac. Se nos cuenta que, al cumplir 40 años, casualmente la misma edad a la que Isaac se había casado con Rebeca, Esaú decide tomar por esposas a dos mujeres hititas. Judith y Basemat. Y esto no es un simple detalle biográfico de la familia. Es un desastre para la familia del pacto. Las fuentes académicas que revisamos son muy enfáticas en las implicaciones de esto. Estas alianzas matrimoniales con los pueblos cananeos locales, con mujeres fuera de la familia y de la fe de Abraham, causaron una profunda amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. El contraste narrativo aquí es desgarrador. Toda la vida de Isaac, y ciertamente todo este capítulo, se basó en mantener vivo el linaje para cumplir la promesa de Dios. La promesa de que su descendencia heredaría la tierra y bendeciría al mundo. Justo cuando Isaac alcanza la máxima paz política y seguridad económica en el exterior, su hijo mayor, el heredero físico de esas promesas, compromete el futuro espiritual de la familia. Asimilándose a la cultura pagana local. Es un recordatorio penetrante de que el éxito monumental en la esfera pública o financiera no garantiza en absoluto el éxito en el hogar, ni blinda a la familia contra el dolor profundo. Es una dualidad con la que muchas personas hoy en día pueden identificarse fácilmente. El triunfo profesional gigante, acompañado de una profunda fractura íntima en casa. Es la realidad de la condición humana. Y con este panorama agridulce, nos acercamos al final de nuestra exploración de hoy. A modo de resumen, este análisis a fondo del capítulo 26 del Génesis nos deja aprendizajes invaluables. Sin duda. Vemos el reflejo humano en Isaac. Es capaz de heredar los mismos miedos y mentiras de su padre, pero también es poseedor de una paciencia estratégica admirable. Aprendemos que, frente a la hostilidad y la envidia provocadas por nuestro propio éxito, la resiliencia a veces no consiste en atrincherarse para pelear, sino en tener la sabiduría de seguir moviéndose, de ceder para encontrar espacios de crecimiento reales y duraderos. Y me gustaría añadir un pensamiento final, una provocación para quienes nos escuchan, basándonos precisamente en este contraste agridulce del final. Te escuchamos. Hemos admirado la capacidad de Isaac para evitar la guerra, ceder los pozos y firmar tratados de paz. Pero, ¿y si esa misma pasividad pública tuvo un costo oculto en su familia? ¡Wow! Es una pregunta fuerte. Es posible que la rebelión de Esaú, casándose con mujeres agresivamente locales como las hititas, fuera una reacción psicológica a la constante acomodación de su padre frente a los extranjeros. Como si viera debilidad en tanta paz. Exacto. A veces, cuando evitamos a toda costa el conflicto en el exterior, terminamos cultivando un ambiente donde las generaciones más jóvenes perciben debilidad y entonces deciden buscar el poder y la asimilación por sus propios medios. Es algo para reflexionar sobre los límites del pacifismo a cualquier precio. Esa es una perspectiva verdaderamente abrumadora, que sin duda deja muchísimo material para reflexionar a lo largo de los próximos días. El difícil equilibrio entre buscar la paz afuera y no descuidar la firmeza adentro. Ha sido un análisis intenso. Ha sido un estudio verdaderamente enriquecedor y agradecemos profundamente a nuestra audiencia por acompañarnos en cada descubrimiento de este recorrido. Concluyendo por hoy y cumpliendo mi deseo inicial, me despido con estas palabras. Que Dios bendiga a todos los oyentes.